sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual compartimos con todos ustedes estudios fundamentados en la palabra de Dios que procuran, por supuesto, la edificación de nuestras vidas. En los últimos programas estamos estudiando juntos, desarrollando juntos un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol desde Éfeso en su tercer viaje misionero en el año 55 después de Cristo. Y esta iglesia fue fundada unos 5 años antes por el propio apóstol, una vez pasó de Atenas a Corinto, donde se estableció por 18 meses. Es la primera epístola escrita de aquellas que se conocen como mayores. Primera Corintios, Segunda Corintios y Romanos. Estamos tratando de extraer el significado tanto gramatical, contextual, histórico, en todo lo que esta verdad nos está enseñando. Más que nunca, queridos oyentes, necesitamos ser rigurosos con la interpretación y el estudio de la palabra de Dios. Debemos de ser escrupulosos, debemos de saber discriminar aquellas cosas que no pertenecen a la verdad de Dios. Debemos de claramente diferenciar aquellas exposiciones fantasiosas que únicamente exaltan al hombre y en ninguna manera nos enseñan esta verdad santa. Debemos siempre de traer a colación o de recordar ese principio fundamental sobre el cual el apóstol Pedro nos enseña en su segunda epístola, en el capítulo 1, a partir del versículo 20, donde dice claramente que nunca la profecía, que en ningún escrito, ningún libro, ningún capítulo, ningún versículo de la palabra de Dios vino por voluntad humana, sino que tampoco, por supuesto, debe de tener una interpretación propia. Nunca la Biblia ha quedado en nuestras manos para que nosotros la interpretemos como a nosotros nos apetece. La Biblia tiene que ser interpretada por su autor, y por eso Pedro nos enseña que nunca la profecía viene por voluntad humana, ni es de interpretación particular, sino que los haliógrafos, los escritores santos, escribieron siendo impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. El propio Pablo hace un paralelismo con este texto donde nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, corregir, en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente equipado, perfecto, para toda buena
obra. O sea, esta enseñanza donde realmente corregir, redarguir, instruir, es una acción que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de su relación con nosotros por la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de aprender de lo que ella nos dice. Y ella tiene que transformarnos. Tiene que llevarnos a un carácter, a un modelo que es Cristo Jesús. Para que seamos semejantes al Hijo y para que en nuestra esperanza futura en cuanto a nuestra condición perfecta, en una semejanza perfecta con el Hijo, siendo Él el mayor entre muchos hermanos, siendo Él que hoy está ya glorificado, es el primer hombre perfeccionado y glorificado y sentado a la diestra del Dios Padre. No un cualquier hombre, aquel que en esencia es Dios, aquel que realmente nos garantiza que Él, siendo la primicia de la resurrección, tenemos con absoluta seguridad y garantizada nuestra resurrección, donde nosotros tendremos unos cuerpos semejantes al de Jesucristo hoy. Él siempre será el Cordero inmolado, Él siempre será el Señor, la cabeza del cuerpo, el segundo Adán, el que realmente sujeta, gobierna y realmente lidera todo el propósito redentivo de Dios sobre el cual el Padre ha confiado en el Hijo. Y el Hijo no va a defraudar al Padre como lo hizo nuestro representante humano Adán, y como haremos cualquier ser humano que vengamos de Adán, si pensamos que las cosas las podemos hacer desde nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades únicamente son producto de la gracia de Dios. Entonces podemos decir sí, se puede, pero no podemos confiar en nuestras posibilidades. Hoy vivimos un tiempo donde la palabra de Dios está adquiriendo un carácter de mercado y donde más que nunca vamos a ser objeto de la tentación y de la intención de aquel que va a tratar de desviar nuestra mente de la verdad. Por lo tanto, llevemos siempre sujeto nuestro pensamiento cautivo a Cristo Jesús, derribando toda altivez, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer el contexto que es objeto de nuestro estudio para continuar en lo que estamos hablando. Dice así el apóstol Pablo. Recordamos segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir.
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos notar que a lo largo de todo lo que es el contexto que estamos leyendo en estos 2 capítulos de esta primera epístola de Pablo a los Corintios, es que el propio guión que desarrolla el apóstol sigue mostrándonos ese contraste entre la sabiduría humana y la divina, entre la interpretación humana de la sabiduría de Dios y la interpretación espiritual de la sabiduría de Dios. Por un lado nos enseña que la sabiduría humana es una sabiduría que perece, que como bien se nos enseñó en esos textos del primer capítulo, en el verso 19, usando Isaías 29:14, que Dios destruiría la sabiduría, o sea, la haría desvanecerse, la sabiduría de los sabios. O sea, el entendimiento por el cual la cultura grecorromana explicaba o definía el mensaje de la cruz como una necedad, una locura, o aún la propia interpretación judía que lo veían como un tropiezo. Podemos ver que aún aquellos gobernantes de este siglo, que claramente hemos ya explicado y expuesto en programas anteriores, que son aquellos hombres que hoy están en una posición de gobierno en el mundo, pero que están afectados primeramente por su propia condición irregenerada y afectados por todas las huestes diabólicas que evidentemente afectan, influyen en este mundo donde todavía Satanás es el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Y podemos ver que toda esta sabiduría interpretativa es una sabiduría que no tiene poder, que está inactiva y que realmente está condenada a desaparecer y a perecer. Por otro lado, la contrastamos con esa sabiduría de Dios, una sabiduría que pertenece a antes de los siglos. Una sabiduría que pertenece a la eternidad. Una sabiduría que realmente ha sido diseñada, pensada, elaborada, completada en la propia idea predestinatoria de Dios. Y esto es algo que tenemos que aceptar y que tenemos que comprender con cabalidad y con respeto espiritual en cuanto a lo que Dios es y representa, aun cuando encontremos muchas dificultades a la hora de comprender asuntos con mentes tan débiles como la nuestra. Por otro lado, entendemos que esta sabiduría de Dios expuesta en el tiempo, en la época donde nosotros vivimos, en este siglo que realmente es un siglo malo en relación con la propia Iglesia, que es evidentemente el siglo donde los judíos todavía partían la vida que ellos entendían en cuanto a la era pasada y la era posterior que inauguraría el Mesías. Todas estas cosas evidentemente son cosas que hay que entenderlas a la luz de la palabra de Dios. Pero aquí estamos en el tiempo del Evangelio. La cruz ya la tenemos hacia atrás y Pablo está hablando a una iglesia gentil, una iglesia que está en Grecia, aunque evidentemente haya influencia también judía, aunque menos de la que había en otras iglesias. Pero el asunto viene a ser el mismo, la idea en cuanto al corazón del ser humano viene a ser el mismo, y el propio apóstol nos enseña que para el hombre natural es imposible entender la sabiduría de Dios. Es como concluye el contexto que hemos leído. Porque el hombre natural no tiene una mente capaz de percibir, ni de discernir, ni de juzgar, ni de separar las verdades de Dios. Pero el hombre espiritual, si realmente ha comprendido esta verdad y realmente ha llegado a entender y a saber lo que Dios nos ha concedido en este mundo, en este tiempo. Y por lo tanto tenemos que hacer una exposición de la imagen de Dios. O sea, esa sabiduría divina tiene que estar en nuestros corazones por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien realmente no solamente nos explica a nosotros, sino trabaja para que podamos tener una conducta acorde a los principios bíblicos y una imagen
semejante a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros portamos esta imagen y esperamos no solamente ser semejantes a Él en este siglo, sino nuestra esperanza es que en una manera más perfecta e ininterrumpida, evidentemente en la eternidad venidera. Él es la garantía de esto que estamos hablando. Él murió y Él resucitó. Y Él fue glorificado. Él es el primer hombre que resucitó. El primer representante de la raza humana que ha sido glorificado y es evidentemente no solo nuestro Salvador, sino nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Y nosotros, cuando podamos experimentar la resurrección de nuestros cuerpos, tendremos un cuerpo semejante al de Él en la gloria. Querido oyente, creo que esto nos debe de dirigir hacia una sabiduría más espiritual y dejar de fantasear con la palabra de Dios. Vivir en realidades, en verdades que son como las creemos hoy y que así van a suceder. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no miente. Y si nosotros no estamos viviendo esta esperanza con una espera ansiosa, gloriosa, deseosa, entonces no somos muy diferentes a los hombres de este mundo. Y es por esto que el propio apóstol, a partir del capítulo 3, va a enseñarle a estos corintios que ellos no son hombres naturales, que ellos son creyentes carnales, porque primeramente son débiles, son niños en su entender, pero después va a ir un poquito más allá y les va a enseñar que en cierta manera andan como los demás hombres. Qué triste es para un creyente que no manifieste una distinción en conducta, en vida, en comprensión en cuanto a lo que es un hombre natural y un hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios está enfocado hacia las verdades de Dios, hay una acción purificante, como bien nos enseña el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es el propio apóstol quien nos enseña que el mundo ahora mismo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él, pero somos hijos de Dios en estos momentos. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, en toda esa esperanza futura que tenemos en nuestros corazones, primeramente, el arrebatamiento de la Iglesia, la resurrección de los santos de la Iglesia. Cuando esto suceda, sabemos que en un periodo breve de tiempo vendremos con el Señor a este mundo. Y eso no tiene que ver con el arrebatamiento donde solamente los creyentes y Cristo se encuentran en el aire para estar para siempre con Él, sino que vendremos para ser manifestados al mundo en el tiempo en el que Dios juzgará el mundo. Al final de la tribulación, en el tiempo de la intensificación de los dolores, la parte más terrible y más dura de la tribulación conocida y dicha por el propio Jesús como esa gran tribulación. Entonces, no solamente nosotros le veremos como Él es, también seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la relación con la palabra está purificando nuestros interiores y está derribando los principios egoístas terribles, está promoviendo la sabiduría de Dios, está poniéndonos del lado de aquellos que están alcanzando esa madurez, que ya tienen un principio de vida, que están desarrollando la vida en Dios, que tienen el poder en sí mismos en Cristo Jesús para poder subyugar, para poder llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Los pensamientos orgullosos que tienen que ver con
evidentemente la altivez y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor. Oh, que Dios nos permita vivir muchas veces este tipo de experiencia. A veces nos levantamos como dueños de la Iglesia, como dueños de nosotros mismos, como dueños de nuestra alma. Y esto es un gran engaño. Todo lo que tenemos y administramos lo hacemos en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo ese sin embargo, como hemos dicho en el último programa, hace claramente una distinción entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría divina, aquella que se muestra con los frutos inequívocos del Espíritu y del poder de Dios, aquella que concluye y que establece una vida fundada por medio de una fe en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, y una vida que realmente se está desarrollando en la madurez, y una vida que no pertenece a este siglo, ni a la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que evidentemente perecen. Ahora lo que se nos va a enseñar es, el verso 7 comienza con un adversativo. Esta es una conjunción que claramente en la propia oración o frase que estamos leyendo está mostrándonos una idea clara entre los que tienen la sabiduría de Dios y los que no tienen la sabiduría de Dios. Entonces este adversativo en este momento discrimina y deja a unos de un lado y a otros del otro. Bueno, lo primero que nos dice es que esta sabiduría de Dios la hablamos en misterio. Bueno, la palabra misterio la tenemos que ver a la luz de lo que significa. A veces se nos presenta como un secreto divino, otras veces como un secreto revelado, y otras veces también se nos enseña con la propia predicación del Evangelio. Nosotros debemos de ver la palabra en su contexto para poder interpretarla, para poder entenderla. Hemos visto que unas de las características de este misterio en la propia predicación de Pablo tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con la unión de creyentes judíos y gentiles a través del cuerpo de Cristo, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Esto lo enseña muy bien Pablo a los colosenses, lo enseña muy bien Pablo a los efesios. Podríamos verlo con absoluta claridad. Por ejemplo, en Efesios 2, a partir del versículo 11, enseña cómo Cristo derribó ese muro intermedio, ¿sí? Ese muro intermedio sabemos perfectamente que él está haciendo un paralelo en la propia idea de los que le están oyendo en cuanto al último templo, ya le tenemos que llamar templo, de Jerusalén, el que fue derribado en el año 70, el templo de Herodes. Por primera vez este templo tenía una separación, había dos patios. Siempre el patio era el atrio de los judíos, pero en tiempos de Herodes había dos atrios, uno de los judíos y otro de los gentiles. Sí, entonces ese muro era el que estaba en el medio y separaba al judío del gentil. Siempre la presencia del gentil en el templo de Dios era algo terriblemente rechazado por los judíos. Eran inmundos, eran impuros. Bueno, pues Herodes, en sus buenas relaciones con el gobierno romano, sabemos de sus relaciones políticas con Poncio Pilato, ¿sí? Entonces podemos ver cómo él permitió que en cierta manera hubiera un lugar dentro del templo donde los gentiles pudieran entrar y estar. Entonces Cristo está diciendo que ha derribado ese muro y que realmente de los dos pueblos hizo uno, aboliendo todas las enemistades provenientes de la propia ley mosaica, para crear un solo y nuevo hombre, haciendo la paz por medio de su cuerpo,
Bien, qué bonito es como el propio Jesucristo les dijo: derribad este templo y yo en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. También podemos ver lo que se nos enseña en el capítulo 2 de Colosenses, donde también Pablo está enfatizando lo que realmente Cristo ha hecho en la cruz. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Bueno, la circuncisión sabemos que estaba contemplada en la ley, pero es un pacto anterior a la ley. Es un pacto que Dios dio a Abraham unos 430 años antes de... Bueno, 430 años no, estamos hablando de 400 años. Sí, entonces podemos ver que ahí es la señal del pacto. Entonces dice que Él nos circuncidó, no con una circuncisión hecha con mano, echó el cuerpo pecaminoso carnal en la propia circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo es su muerte en la cruz. Entonces podemos ver que el cuerpo de Cristo, como bien nos enseña, anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros podemos observar el asunto que aquí se nos está enseñando y donde realmente podemos comprender la importancia de lo que realmente venimos diciendo en cuanto a lo que es esta sabiduría, este misterio relacionado con la predicación del Evangelio, este misterio que muchas veces se identifica con la Iglesia, este misterio donde realmente la Iglesia hoy es la portadora de la predicación del Evangelio y la anunciadora, teniendo a los ángeles como testigos de este misterio de Dios en este mundo. Por lo tanto, como hemos dicho, en un sentido, cuando vemos la palabra misterio, le vemos en ese lado secreto con Dios, le vemos en ese lado revelado por la gracia de Dios, y también le vemos evidentemente en esa identificación con el Evangelio de Jesucristo predicado. Entonces, hablamos en este si no, vemos ese adversativo, esa sabiduría de Dios en misterio, esta sabiduría oculta. Aquí estamos viendo lo que estamos diciendo. Es una sabiduría que viene de Dios. O sea, la palabra Dios aquí en esta frase está en primer lugar para darle un sentido enfático, para enfatizar. Es una sabiduría que está escondida en Dios, pero es un misterio que ha sido claramente manifestado en Cristo Jesús. Entonces el secreto descubierto es el Evangelio. Esto nos lleva a esa revelación de Dios en cuanto a lo que el corazón del hombre, incapaz de comprenderlo y de verlo si no es por la revelación de Dios, puede disfrutar y puede ver ya con más claridad esa completa definición de este misterio. Y es lo que veníamos diciendo, que judíos y gentiles están unidos en un solo nuevo pueblo de Dios, lo que vendríamos a decir la Iglesia. Bueno, vamos ya concluyendo este programa, y me gustaría que pudiéramos quedarnos con esta reflexión, con este deseo de poder agradecer a Dios este misterio, el propio desarrollo, el propio progreso de lo que significa en la Escritura, y que podamos, como digo, evidentemente mirar hacia esa cruz, que es el hecho fundamental por el cual nosotros hoy podemos entender este misterio y vivir en esa esperanza, y vivir en este cuerpo que es la Iglesia, y esperar evidentemente todo lo que es relacionado con este misterio anterior a los siglos y predicado en este tiempo
por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa donde seguiremos haciendo un estudio de la primera epístola a los Corintios. Muchas gracias.